Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra impresionante y también fascinante partida de Faustino Oro, donde hace un ataque espectacular contra el fuerte y joven jugador de la India, Mikhail Sarin. Vamos a ver un partidón. En el día de ayer se enfrentaba, os pongo por aquí la interfaz, se enfrentaba, como os digo, Faustino Oro contra Mikhail Sarin. Pues ya sabéis, uno de los más fuertes jugadores de la India, un prodigio también, sencillamente muy joven. Aquí en esta partida Faustino salía con peón de rey y le respondía Sarin con E5, caballo F3, caballo C6. Faustino Oro juega una apertura española donde las negras se salen de las variantes principales y juegan con caballo G7. Esto se conoce como la defensa Cocio. Deciros que la principal es la defensa Morphy, con A6 tocando al alfil A4 y luego caballo F6 tocando el peón central. No juegan la principal, tampoco juegan la berlinesa, caballo F6 y enroque es la defensa berlinesa, sino que Sarin juega con caballo G7, defensa Cocio, una defensa pues que en algunas variantes pretende, si las blancas quieren capturar este caballo, recapturan con caballo, no doblan los peones, defienden el peón del ataque del caballo. Bueno, en fin, es una apertura más secundaria que las principales. Se enroca Faustino, dice: oye, tranquilo, que pongo bajo seguridad mi rey. Y aquí Sarin juega con caballo G6, que también es empleada en esta variante, pero lo más jugado es G6 para llevar el alfil al G7, ya que el caballo estorba a su alfil, pues quieren desarrollarlo por el fianchetto. Tras C3, alfil G7 es lo más empleado, lo más, digamos, lo que más se ha jugado en esta posición. Sin embargo, Sarin juega con caballo G6, le da salida ya a su alfil y aquí, bueno, Faustino juega torre 1, centralizando la torre, defendiendo ese peoncito. La partida continuó con A6, que toca el alfil A4 y ahora alfil C5. Bueno, pues Sarin prepara el enroque, ha desarrollado todo su flanco de rey y Faustino juega con C3. La idea, el plan es jugar con D4, atacar, a saltar rápidamente al centro. Se jugó H6, quizás dándole un respiro a su hipotético enroque, también controlando algún salto de caballo en el futuro o un alfil G5 en el futuro cuando blancas jueguen D4, porque ya lo están jugando, atacando a ese alfil. El alfil se va a E7. Y entonces H3 juega Faustino, dándole un poquito de aire a su rey, también controlando la casilla G4 para que el alfil no venga una vez le abran. Aquí se enroca Sarin y ahora Faustino juega alfil B3. Parece que lo más idóneo aquí es empezar a desarrollar el flanco de dama, porque está un poco atrás en el desarrollo, y también pueden venir ataques sobre el punto D4, que ya lo ataca el peón, lo ataca el caballo, lo ataca el alfil. Puede venir un dama F6 atacando más ese punto. Por lo tanto, aquí que solo defienden, digamos, vamos a hacer de verde la flecha, tres piezas ese peón, pues una jugada de desarrollo de alfil sería idónea, parece lo más adecuado en esta posición, y empezar a desarrollar el flanco de dama. Sin embargo, aquí en esta posición, pues Faustino prefiere jugar alfil B3, que mira de reojo a ese rey con cara de poco amigo. Dama F6 ya empieza a presionar con las piezas que os he dicho, 4 piezas tocan sobre D4. No es posible desarrollar este caballo primero, porque si encima le quitan la defensa de la dama a ese peón, ya solo estaría defendido por 2 piezas. Entonces Faustino lo que hace es volver a defenderlo y ahora sí empieza a desarrollar su flanco de dama, defendiendo ese peón 4 veces. Sarin juega con D6, dándole un poquito de vida al alfil de casillas claras. No puede venir a G4 porque ya Faustino ha jugado con H3, que le gustaría clavar a este caballito. Y entonces Faustino aquí, bueno, le gustaría desarrollar este caballo, pero no puede desarrollarlo por caballo BD2, porque, como decimos, interrumpe la acción de la dama en el centro y muchas piezas atacan en D4. Entonces lo que hace es desarrollarlo por A3. De esta manera, caballo A3 desarrolla su última pieza menor. Y fijaos en este caballo, fijaos en este caballo que ha sido desarrollado por esta mala casilla, pero la idea de Faustino, ¿creéis que ya es colocarlo en F5? Pues va a hacer una maniobra brutal
de sutileza, donde va a trasladar este caballo vía C4, luego caballo D2, caballo F1, caballo G3 y lo va a llevar hasta la casilla F5, donde este caballo puede dar mucha guerra a las negras. Aquí Sarín también ya coloca el caballo en F4. Si a las blancas en la apertura española italiana le gusta llevar el caballo a F5 en muchas posiciones, a las negras por supuesto también le gusta llevar ese caballo a la casilla F4, donde siempre están creando muchas amenazas sobre el rey. Fijaos que la columna puede abrirse, un caballo por H3 sería brutal porque estarían dejando al enroque, al rey, un poquito con el culo al aire. Aquí juega rey H2, viendo lo que puede venir, porque por ejemplo si aquí juegan una jugada, centralizar la torre o, bueno, por ejemplo, dama de 2 diciendo, oye, vamos a capturar en F4 con mucha seguridad. Aquí ya estarían perdiendo las blancas. ¿Por qué? Porque hay caballo por H3 y no puedes capturar, porque si capturas se te queda el caballo en el aire. Dama por F3 y las negras han reventado el enroque. Están entrando prácticamente ya con alfil H3, dama G2 mate. Y la posición se le derrumba. Si deciden defender a ese caballo para si caballo por H3 y G por H3 quede defendido y por ejemplo juegan una jugada como torre C1, vendría igualmente caballo por H3 y las blancas están en una situación difícil tras G por H3, alfil por H3 y se está colando la dama en algunas variantes por la casilla G6 toqueteando al rey. Aquí si rey H2 por ejemplo tocando alfil, fijaos, alfil F4 toca al caballo que ha quedado clavado. La posición blanca se complica mucho, de hecho las negras están ganando, tendrían que venir las blancas a defender ese rey a defender ese caballo, quiero decir, con el rey, y entonces las negras consiguen mucha, digamos, mucha actividad para sus piezas. Fijaos que con esta jugada ya el caballo puede venir a la casilla E5, hay que capturar con el alfil, perdón, con el peón para defender esa casilla, pero entonces entra la torre, toca el peón de E4 y la posición se les viene abajo. Por ejemplo, alfil C2 defendiendo ese peón, viene alfil por D4 y tras alfil por D4, caballo por D4. Y no puedes capturar con el caballo porque te cae la dama, no puedes capturar con la dama porque te cae el caballo y estás totalmente perdido. Si defiendes con torre E3 el caballito, igualmente pierdes con caballo por F3. Fijaos cómo ahora va a surgir una posición muy ganadora en todas las variantes para negras. Tras torre por F3 ya han ganado aquí calidad. Alfil por F3 y dama por F3, fijaos qué jugada. Aquí hay mucha jugada, dama por B2 gana, que estaría tocando a torre y toqueteando al caballo, pero sobre todo la jugada que gana inmediatamente, dama G5, jaque y me como la torre y para casita. Entonces la situación de Faustino Oro en este momento es un poco crítica por ese pedazo caballo que tienen las negras en F4 y juega pues rey H2. Rey H2 es una jugada que contribuye a la defensa del peón de H3 y se aparta de temas por la columna ya de inmediatamente. Entonces no funcionan los temas de caballo por H3 y aquí lo que hace Sarín es llevar el caballo a E7 para traerlo a la casilla G6 y defender el centro, porque el peón ya está siendo atacado dos veces con el peón blanco y con el caballo, y está viniendo el caballo a C4 atacando otra vez ese peón. Por lo tanto, las negras quieren maniobrar sobre G6 para defender la casilla E5 y además defender el caballo de F4. Es lo que hace Sarín aquí. Ahora le toca a Faustino, que juega ya caballo C4 metiendo mucha presión sobre el punto E5, lo defiende aquí Sarín, como he dicho, y bueno, pues apoya el caballo en F4, que es un caballo muy fuerte, pero Faustino sencillamente tras A4, Sarín desarrolla su última pieza menor comunicando las torres. Aquí Faustino, fijaos que ya pretende dirigir a este caballo, que quizá Sarín quiere eliminarlo porque lo está viendo también que este caballo se va a desplazar creando mucha amenaza por esa vía. Y Faustino no permite eso y juega caballo de Do, bueno, para dirigirse donde os he dicho, y también si las blancas quieren capturar, evidentemente pues tienen una pieza, aunque aquí sí capturan las negras en la casilla B3, pues dama por B3 parece mejor para seguir con el plan. Bien, Sarín no captura, sino que juega alfil D7, lo aparta de la mirada del alfil.
Entonces aquí juega alfil C2 antes de desplazar el caballo Faustino, y tras torre 8, centralizando la torre, quizá quiera capturar y empezar a meter presión sobre ese peón. Sin embargo, Faustino sigue con su plan caballo F1, dama E7 y aquí pues caballo G3. Fijaos que ya se está amenazando un caballo F5, molestando a la dama. La aparta, profilaxis de Sarin, y entonces D por E5. Buena jugada de Fausti. Con esta jugada gana un peón. ¿Por qué? Porque no puedes capturar ese peón. De hecho, aquí Sarin no lo captura. No puedes capturarlo por el peón, con el peón, porque te cae el alfil y las blancas ganan pieza. Y no puedes capturar con el caballo, porque tras esta jugada el caballo se queda sin defensa y la mejor jugada para blanca es torre por E5. Perdón, caballo por E5, no puedes capturar con peón todavía porque el alfil te cae, están tocando al alfil, y si torre por E5 ahora sí el caballo es capturado. Alfil por F4, blancas ganan una pieza y tocan la torre con una posición ganadora. Entonces, aquí ¿qué hace Sarin? Pues captura en E3, diciendo, oye, he perdido un peón, pero por lo menos te voy a doblar peones, y también es una debilidad que te puedo atacar más tarde. Sin embargo, Faustino le toca a Sarin, que tiene atacado el caballo, porque Faustino ha jugado F por E3, tras caballo E6 Faustino captura E por D6, C por D6, y además que Faustino en esta posición tiene peón extra. Es verdad que tiene peones doblados, pero también las negras tienen un peón aislado y muy débil en la casilla E6, y Faustino pues lo va a empezar a atacar con caballo F5, atacando ese peón que prácticamente no se puede defender. Entonces aquí Sarin juega caballo C5 y ataca el peón D. Fijaos que ahora lo tiene atacado dos veces, quiere también recuperar su peón, pero Faustino gana inmediatamente el peón D6. Y aquí fijaos que con esta jugada también Faustino está impidiendo que sencillamente que las negras capturen en E4, porque tienen que defender. El caballo está sobrecargado, está defendiendo al alfil. Si captura en E4, la dama se come el alfil, por lo tanto el alfil quedaría sin defensa. Entonces aquí lo que hace el negro es jugar alfil C6. Fijaos que una jugada como dama por D6, intentando cazar esa dama para poder capturar en E4 y que el alfil no esté tocado, pues es muy malo para negras, porque caballo por D6 toca la torre y defiende el peón de las amenazas. Entonces aquí se juega alfil C6, apartando el alfil de la amenaza y preparándose con caballo alfil ahora y torre, preparándose para recuperar algún peón en E4. Entonces Faustino juega caballo D4, que toca al alfil, lo toca dos veces y captura con alfil. Alfil por E4, Sarin recupera uno de sus peones, cambia las damas. Faustino dice, aún te llevo un peón de ventaja, voy a simplificar la posición y vamos a ver qué pasa. Cambia dama, rey por F8 y ahora caballo D6. Toca la torre y cuidado que está tocando al alfil, aunque esté defendido, cuidado, la torre se va a E7 y entonces le mete B4. Faustino sigue presionando, ha tocado la torre, ahora toca el caballo. Aquí lo que hace Sarin es capturar en C2, alfil por C2, y Faustino, fijaos que es una jugada que parece que no es lógica porque se doblan los peones, captura el caballo en vez del alfil, pero es que capturar el caballo le da una posición más dinámica porque se abre la columna B y tiene más posibilidades en este momento Faustino, a pesar de que es feo capturar con el peón B por C5. B por C5 es una jugada, una gran jugada, porque a pesar de tener peones ahora aislados y débiles, tienen el dinamismo de la columna B, que pronto, como el alfil está tocado, pronto se va a hacer dueño y señor Faustino Oro de esa columna, penetrando con sus torres en séptima. Fijaos que aquí, por ejemplo, caballo por C2 es posible, pero la posición resultante es menos atractiva. Tras caballo E4, por ejemplo, caballo por E4, torre por E4, y bueno, parece que a Faustino no le gusta mucho esta posición porque el peón aislado ya está tocado, las torres pueden venir a tocar ese peón, pueden venir a tocar
el otro peón que es retrasado. Y parece que esta posición no le da tantas posibilidades a Faustino. De hecho, los ordenadores, las máquinas dicen que es peor que la que elige Faustino, que es la captura del caballo. Muy buena jugada. Aquí siguió la partida con alfil e4. Quizás no juega alfil d3 porque este peón está avanzando. Luego torre e3 tocando a ese alfil y parece que cae. Y no quiere Sarín que ese peón avance. Sin embargo, aquí simplemente Faustino cambia caballo por e4, ya puede estar entrando con las torres por la columna B, tras torre por e4, torre b1, y fijaos que Faustino tiene ahora una posición mucho más dinámica que en la otra posición. Sigue con el peón de ventaja, sigue con 6 peones contra 5, y es verdad que también los peones son débiles, pero Faustino ya tras torre 8, porque no quieres defender y quedarte muy pasivo, torre c8 toca el peón c, Faustino entra en séptima. Y esta posición ya empieza a ser muy peligrosa para las piezas negras. Una torre en séptima va a venir también quizás la otra torre a f1 tocando el punto f7, que es lo que ocurre, seguido de un caballo f5. Fijaos, vamos a verlo porque torre por c5, activando la torre. Sarín quiere recuperar su peón rápidamente, entonces torre f1 también toca en f7, hay que avanzar a f6, no puedes permitir dos torres en séptima muy activas. f6, entonces aquí Faustino ya le mete el caballo lechuguero en f5. Un caballo que de momento está defendiendo el peón D, y sobre todo está tocando en g7 con la torre. Aquí las negras, Sarín captura en c3, quiere capturar en a4 para recuperar su último peón, porque también aquí ya vuelven a capturar y siguen teniendo el peón de ventaja, pero es que a las negras no le da tiempo a capturar en a4 porque tienen el caballo tocado, y entonces juegan caballo e7, enfrentando los caballos, y Fausti juega torre h7. No puedes capturar a este caballo porque te cae la torre, entonces la retira tocando al peón, pero la idea es que el caballo está amenazado. Ahora el caballo d7 está amenazado, caballo por e7 es una amenaza porque la torre lo defiende y no está atacada ahora. Entonces aquí Sarín se equivoca y juega caballo g8, que esto es un error. Parece que lo mejor aquí es caballo por f5, eliminando el caballo lechuguero de Fausti, que es un pedazo de caballo y hay que eliminarlo, y Sarín no lo hace. Y es verdad que quizá no lo hace porque sabe que tras torre por f5 la posición de la blanca es mucho mejor. Siguen teniendo peón de ventaja. Es verdad que las negras pueden capturar peones también, pero las blancas ya están capturando todos los peones y prácticamente quedan en una posición ganadora, y quizás no le gusta a Sarín. Entonces juega caballo g8, y esto sí que es un error. Ahora Faustino remata de una manera totalmente espectacular. Fijaos, le mete torre b1. De esta manera impide que las negras puedan capturar ni siquiera en a4, porque si capturan se llevan un mate en la última, porque antes la torre estaba, la columna E podía taparse, pero ahora tras torre b8, entrégame la torre, torre c8 y torre por c8 es mate. Entonces aquí torre por a4 evidente no lo pueden hacer, tienen que dejar la torre para, si la torre de Fausti entra en la última, poder parar el mate, y juega torre c5 con la otra torre, toca el caballo. Pero esto no la salva ni mucho menos. Faustino sigue rematando con las mejores jugadas. De momento torre b8 jaque, se tienen que cubrir del ataque sobre el rey, torre e8, y entonces le mete torre b7. No es la mejor, pero no es mala, porque esto lleva al mate. De hecho está amenazando mate en una, torre f7 en mate. Pero había ya una jugada ganadora en 2. Sencillamente caballo d6, sacrificando la torre en la jugada ganadora. Caballo d6 lleva al mate en 2. Se amenaza torre por e7 mate, y si acepta la torre, pues un mate árabe en el medio con torre f7 jaque mate. El caballo defiende la torre e impide que el rey salga. Entonces caballo d6 era la mejor. Sin embargo, la jugada que hace Faustino también es totalmente ganadora porque lleva al mate en un par de jugadas más. Aquí jugaron torre 5. ¿Para qué? Pues para darle una escapatoria a ese rey. Pero sin embargo, tras torre f7 jaque, rey e8, ahora sí la ve caballo
D6 y Sarin se rinde en este momento, porque si rey D8, pues evidentemente torre D7 es jaque mate. Brutal la partida de Faustino sobre uno de los jugadores más fuertes de la India. Es verdad que jugaron bastantes partidas y Sarin le ganó a Faustino muchas partidas. Sin embargo, esta partida yo creo que fue una muy buena partida de Faustino y quería que la vieseis. ¿Para qué? Pues para que le deis un me gusta como si no hubiese un mañana, también os suscribáis al canal como si no hubiese un mañana, y como si no hubiese un mañana, en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de Cher.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez, también mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.